Comenzamos con la carta 67 que está en la página 179. Bienvenidos de nuevo. Tendremos 4 semanas de clases y luego estaremos de vacaciones de verano. Así que esta carta, la extraordinaria oportunidad que está tocando a tu puerta. Saludos y bendiciones. Recibí tu carta del 29 de Adar. Y que Dios conceda que tengas buenas noticias que informar sobre los asuntos de los que escribes en tu carta. Ya que nos estamos acercando a la temporada de nuestra libertad, confío en que te tomarás un tiempo para reflexionar sobre el significado de esta gran festividad. Así que esto fue escrito en el cumpleaños del Rebbe, de hecho, en el año 1960, que es solo unos días antes, solo 4 días antes de Pesaj. Así que es la temporada de la libertad. Así que confío en que se tomarán el tiempo para reflexionar sobre el significado de este gran festival, recordando la esclavitud en Egipto, que no solo fue una esclavitud física, sino también espiritual. Y por cierto, ya que se nos instruye, ahora lo agrego, ya que se nos instruye, como decimos en la Agadá, que en cada generación debemos vernos a nosotros mismos como si saliéramos de Egipto y el Alter Rebbe en el Tania. Y cada día debemos vernos a nosotros mismos como si saliéramos de Egipto, lo que significa que hay un éxodo espiritual de nuestras limitaciones en el cual tenemos que trabajar constantemente. Así que esta carta es relevante. No pienses que no es relevante solo porque no es la temporada de Pesaj. Es muy relevante. Sin embargo, por la gran fe de los hijos de Israel en Dios, fueron liberados de la esclavitud y recibieron la Torá, dándoles así una libertad verdadera y completa. El mensaje sencillo de esto es que ningún judío debe perder la esperanza y siempre debe esforzarse por liberarse de las influencias y limitaciones del entorno, así como de las tentaciones internas, y avanzar constantemente por el camino de la Torá y las mitzvot. Entonces, lo que el Rebbe está diciendo aquí son varias cosas. El Rebbe está diciendo, en primer lugar, que necesitamos ser conscientes del hecho de que nuestro entorno ejerce influencia sobre nosotros y nos impone limitaciones. Y ser una persona libre significa que somos conscientes de eso y nos liberamos de esas influencias y de esas limitaciones. En segundo lugar, y aquí el Rebbe está señalando otro punto, y este punto retoma su introducción y es recordar la esclavitud de Egipto, que no fue solo física, sino también espiritual. Y gracias a nuestra gran fe, fuimos liberados de la esclavitud y recibimos la Torá, dándonos así una libertad verdadera y completa. Así que el Rebbe está enfatizando que la libertad verdadera y completa no es simplemente salir de Egipto. La libertad verdadera y completa es cuando Dios nos dio la Torá. Cuando recibimos la Torá, ahí es cuando tuvimos libertad verdadera y completa. Y este es un tema completo por sí mismo. Y es que hay libertad y hay libertad para... La libertad es más una libertad pasiva. Y eso es, digamos, que alguien está en prisión. Están físicamente en prisión y se les da la libertad. Los sacan de la prisión. ¿Ahora son personas libres? Externamente lo son, pero internamente no necesariamente. Ese es el punto que está señalando el Rebbe. En la parte de la recepción de la Torá, cuando los judíos salieron de Egipto, éramos libres externamente. No necesariamente éramos libres internamente. Una vez que recibimos la Torá, lo que significa que dedicamos nuestras vidas a un propósito, lo que significa que elegimos con nuestro propio libre albedrío vivir de cierta manera. Entonces somos libres para algo, no solo libres de algo, sino libres para algo, y esa es la verdadera libertad. Por eso muchas personas pueden ser muy ricas y aún así siguen muy esclavizadas. Pueden tener libertad de ciertos tipos de restricciones, pueden estar sanos y pueden ser ricos, así que tienen, ya sabes, buena salud. No están limitados por su riqueza, así que pueden hacer muchas cosas y aún así no son personas libres. ¿Por qué? Porque viven bajo las influencias y limitaciones del entorno. Ahora, piensen en eso por un minuto. Si miramos nuestras vidas, ¿verdad? Y observamos la forma en que vivimos y lo que hacemos tal vez para demostrar que somos libres. Y muchas veces, gran parte de eso es lo que la sociedad llama libertad, llama lujo
y llama lo que sea, comodidad o como quieran llamarlo. Y sin embargo, existe toda esta frustración interna de la que sufrimos, lo cual indica muy claramente que todavía estamos esclavizados de alguna manera, todavía estamos limitados, ¿verdad? Así que ambos son muy importantes. Así que hay influencias y limitaciones del entorno. Y luego, por supuesto, tenemos nuestras tentaciones internas que todos tenemos. Y esa es una lucha propia que no depende de lo que esté pasando fuera de una persona. Una persona siempre tiene esto. Y la manera de liberarnos es cuando nos comprometemos con un valor que es objetivo, no relativo al mundo, sino algo que es independiente del mundo. Y eso es lo que Dios nos dio en el monte Sinaí, y ese es el camino de la Torá y las mitzvot, el camino del judío. Así que en cuanto a los problemas personales, lo mejor, entonces esta persona obviamente le escribió al Rebbe que tiene algunos problemas personales. El mejor consejo es que deberías tratar de pensar lo menos posible en tus problemas internos. Ya hemos visto esto en algunas cartas anteriores. Este es un consejo muy poderoso que es un poco contraintuitivo. Y eso es dejar de pensar en tus problemas. Es casi, si se me permite decirlo, y de nuevo, una persona tiene que estar en el lugar adecuado para hacer esto, ¿verdad? Pero es casi como si el Rebbe le dijera a una persona, deja de ir con tu terapeuta y hablar de tus problemas. Ahora, la razón por la que digo que es casi como si el Rebbe dijera esto es porque no lo estoy diciendo de manera absoluta. Hay un momento y un lugar para que una persona vaya con el terapeuta y hable de sus problemas. De hecho, sí lo hay, pero también hay una gran desventaja, hay una gran desventaja o ¿cuál es la palabra correcta que estoy buscando? Hay una gran debilidad que también surge al hablar de mis problemas con mi terapeuta o con quien sea, o con mí, o con mi pareja, o con mis amigos todo el tiempo, o lo que sea. Y eso es que estoy metido en mis problemas. Así que al final, si hago eso por demasiado tiempo, solo hago que mis problemas se hagan más grandes. Está bien, tenemos que hablar. A veces solo tenemos que expresar nuestros problemas para poder hablarlos con alguien, etc. Pero si empezamos lo voy a llamar obsesionarnos, simplemente reviviendo nuestros problemas una y otra vez, entonces creamos el problema, solidificamos el problema. Así que el Rebbe nos da muchos consejos. Está bien. Ahora, voy a decirlo de nuevo, una persona tiene que estar lista para esto. A veces la gente simplemente no está lista para ello. Necesitan empatía, necesitan ser comprendidos, etc. Pero espero que superemos eso y dejes de pensar en tus problemas hasta que los elimines completamente de tu mente. Porque si dejas de pensar en tus problemas, adivina qué pasa. Sabes, si no piensas en tus problemas, en muchos aspectos te has deshecho de tus problemas. No estoy diciendo que, por supuesto, hay problemas que están objetivamente fuera de nosotros y con los que tenemos que lidiar. Pero el aspecto emocional, el aspecto de sufrimiento de nuestros problemas, consiste enteramente en pensar en ellos. Todo lo demás son los aspectos técnicos de nuestros problemas con los que tenemos que lidiar y averiguar qué hacer. Y a veces duran más, a veces duran menos. Pero el nivel de sufrimiento que tenemos por ellos dependerá de cuánto dejamos que nuestra mente, que en efecto afecta a nuestro corazón, viva en ellos. Esto significa ni siquiera pensar en sus aspectos dañinos o en cómo superarlos. Entonces, ¿entiendes hasta dónde está llegando el Rebbe? El Rebbe está diciendo simplemente olvídate de ellos, pero desvincular completamente tus pensamientos de esos problemas y enfocarlos en asuntos y enfocarlos en el tema de las mitzvot de la Torá. Usa tu mente para estar involucrado en la Torá y las mitzvot. Otro buen método es tratar de estar entre la gente tanto como sea posible. Otro consejo muy importante que da el Rebbe, que es muy práctico. No es tan psicológico como el primero, aunque sí lo es, y eso es estar rodeado de personas. Las personas necesitan conexión con otras personas, incluso los introvertidos. Estar rodeado de personas te saca de ti mismo. Esa es la razón por la que es importante estar rodeado de personas, y lo veo muy claro en mí mismo. Me pregunto si tú también, pero sé que a veces no estoy de muy buen humor, pero tengo que ir ahora al minyan. Tenemos un servicio, tenemos un minyan, y yo soy el rabino, así que voy al minyan. Y simplemente por el hecho de entrar, saludo a algunas personas. Alguien me hace una pregunta, tenemos una conversación. Simplemente hablamos de lo mal que les está yendo a los Phillies, no sé, de lo que sea que esté pasando, todo eso, y salgo de ahí y estoy en un mejor estado, así de simple.
Así que la declaración que hizo un chico de la yeshiva, como escribes, no es cierta. Así que no sé qué es esto. Sería interesante saberlo. Pero la persona dice, no sé si esta persona pudo haber sido un estudiante de la yeshiva. Esa es la impresión que da este comentario aquí. Esa declaración que hizo el chico debes saber que no es cierta, así que el Rebbe sintió que tenía que abordar algún asunto sobre el que este chico tal vez estaba obsesionado, tal vez alguien le dijo algo y se sintió muy mal por eso, y el Rebbe está diciendo que no es cierto. Que la próxima temporada de Nuestra Libertad te traiga verdadera libertad de todos los pensamientos distractores y de todas las tentaciones y distracciones, tanto externas como internas. Para que puedas servir a Dios con plenitud y alegría de corazón, deseándote un Pesaj kosher, feliz e inspirador, con bendiciones de Nissan Mindel. Nissan Mindel es uno de los secretarios del Rebbe que solía escribir la mayoría de las cartas en inglés del Rebbe y mi yerno, su bisnieto, lleva su nombre. Está bien. Y estamos bien todos. ¿Alguna pregunta o objeción? Bien, estamos en la carta 68, sentirse como un marginado. Esto fue del año 1967. Bendiciones a Australia, bendiciones y saludos. Tu cable me llegó con algo de retraso, para aquellos que recuerdan lo que son los telegramas, aunque yo en realidad no mucho. Pero también recibí tu correspondencia reciente. Estás usando correspondencia. Ella debió haber escrito la carta también. ¿Es una mujer? Por alguna razón, no creo que sea una mujer. Ah, oh, sí, señorita, sí. Al recibir tu telegrama, se te envió de regreso la siguiente respuesta por cable, respondiendo a tu telegrama, deseándote un tratamiento exitoso, buenas noticias y bendiciones. Así que el Rebbe envió de regreso un telegrama. Ahora está enviando esta carta. Que Dios conceda que tengas buenas noticias para compartir, especialmente ahora que estamos en el auspicioso mes de Adar. Ese es el mes antes de Pesaj, el mes de Purim, que también es un mes alegre, un mes que transmite una energía de alegría. Lo auspicioso de este mes, por supuesto, está relacionada con el milagroso festival de Purim, en el que las mujeres judías tienen un papel particularmente importante, porque Esther, junto con Mordejai, provocó el giro de los acontecimientos. Y aunque Mordejai fue tan esencial como Esther, y como decimos en la oración de Purim, en los días de Mordejai y Esther, así que hacemos referencia tanto a Mordejai como a Esther. Sin embargo, la Megilá que contiene la historia de Purim, que es uno de los libros sagrados del Tanaj, no lleva el nombre de Mordejai. ¿Cómo se llama? Megilat Esther. Tampoco lleva el nombre de Mordejai y Esther juntos, sino únicamente el de Esther, Megilat Esther, el libro de Esther. Así que el rabino está tratando de enfatizar que, aunque el milagro que ocurrió en Purim está relacionado tanto con Mordejai como con Esther, vemos que hay un enfoque especial en Esther de ciertas maneras, como en el nombre de la Megilá. Con referencia a tu carta, leí con mucho interés tu resumen del plan de estudios, la T, creo que así se llama. Me complace notar que estás dirigiendo tu hogar según nuestra sagrada Torá, llamada Torat Jaim, que significa la Torá de la vida, porque es tanto la fuente de la verdadera vida como la verdadera guía en la vida diaria. A pesar de las dificultades que tuviste en el pasado y que todavía sigues experimentando hasta cierto punto. Por supuesto, ese periodo de tiempo en el pasado cuando la vida diaria debió haber sido diferente, requiere rectificación, especialmente mediante un esfuerzo decidido para mejorar el presente y el futuro. Así que creo que el Rebbe se refiere a cómo ella debió haber escrito sobre la forma en que solía vivir y que no era la manera adecuada para que un judío viviera. Entonces, el Rebbe está diciendo que respecto a eso, ¿cómo se rectifica? Tiene que ser rectificado. ¿Cómo lo rectificas? Por medio de un esfuerzo decidido para mejorar el presente y el futuro. Corriges el pasado a través de cómo es tu presente y de cómo será tu futuro. Y eso compensa el pasado. Por otro lado, la naturaleza humana es tal que las cosas que llegan fácilmente se dan por sentadas. El Rebbe dice una regla de la psicología humana. Las cosas que llegan fácilmente se dan por sentadas, y esa es la razón por la que las estadísticas muestran que la mayoría de las personas, y creo que es una gran mayoría de las personas que ganan la lotería, derrochan ese dinero muy rápido. Y eso es simplemente porque no trabajaron por ello, así que se obtuvo fácilmente y se da por sentado, y no se aprecia ni se valora tanto como las cosas por las que uno tuvo que luchar y esforzarse. Así que, por cierto, este es un punto muy poderoso, una lección de vida. Y es que la lucha en la vida para lograr algo es muy importante. Aunque no nos guste, a mí tampoco me gusta, pero sigue siendo muy importante. Porque cuando luchamos,
entonces nos aferramos a lo que estamos creando. Cuando no luchamos, a menudo se nos escapa de las manos. Y el Rebbe lo explica más a fondo. Así, el nivel de Yiddishkeit que tú y tu esposo han alcanzado a través de verdaderos esfuerzos los ha impregnado de manera más profunda y completa. ¿Por qué el Rebbe dice que los impregnó? Porque cuando luchas por algo te impregna. Esa es la idea. Se vuelve uno contigo. No se te escapa de las manos. No es superficial. Y que Dios conceda que ambos continúen, que ambos sigan en esta dirección junto con sus hijos, sin permitir que las dificultades que describes en tu carta los detengan o influyan de ninguna manera. No dejes que las dificultades te detengan. Las dificultades solo se aseguran de que esto permanezca contigo, que sea uno contigo. Por el contrario, las propias dificultades pueden servir como un desafío y un estímulo para un mayor avance espiritual, como también se explica en la literatura hasídica. Es decir, que uno puede aprender una lección incluso del Yetzer Hará. Porque es claro cuán persistente e implacable es el Yetzer Hará en cumplir con su deber de distraer a un judío del camino de la Torá y las mitzvot, presentándole constantemente diversas dificultades, tentaciones y todo tipo de argumentos en contra. Tanto así que el Yetzer Hará a menudo aparece disfrazado de piedad y con voz moralista, como que el mandamiento de honrar a padre y madre, la necesidad de preservar la paz y la armonía, y cosas así y similares justifican una desviación del camino del Shulchan Aruch, que hace muy bien la mala inclinación, se vuelve piadosa. ¿Cómo podría la mala inclinación ser piadosa? Porque usa nuestros valores en nuestra contra. Dice que debes honrar a tu padre y a tu madre. Si no vas a comer, esto me lo estoy inventando. No sé cuál es el problema de esta carta, cuáles eran los desafíos de esta mujer, pero si no vas a comer en la casa de tus padres porque no es kosher, eso no es honrar a tus padres. Ahora tenemos un conflicto, ¿verdad? Pero de hecho, sabemos que la Torá dice que debes honrar a tus padres, a tu madre y a tu padre, siempre y cuando no esté en conflicto con lo que Dios nos manda hacer. Así que necesitamos conocer el sistema de valores que nos da la Torá. De igual manera, el otro ejemplo que dio es preservar la paz y la armonía. La paz y la armonía son de los valores más altos en la Torá. Sin embargo, eso no significa que hagas cualquier cosa por la paz y la armonía. No comprometes ningún valor por la paz y la armonía. Al contrario, dentro de tus valores mantienes la paz y la armonía. De hecho, muchas veces, si tienes que comprometer tus valores por la paz y la armonía, no vas a estar creando paz y armonía. Porque la paz realmente viene del corazón, no viene de lo que hacemos. Así que la gente dirá, ¿por qué haces esto y aquello? No tenemos paz en el hogar. Eso en términos generales no es cierto. En términos generales, es porque una persona no está dispuesta a aceptar lo que es importante para la otra persona. Ahora no hay paz en el hogar. La paz es estar en paz contigo, con quien eres y con lo que te gusta. Y cualquiera que esté casado sabe que va a haber varias cosas. Quizá algunas personas dirán que hay muchas cosas que a mi pareja le gustan y a mí no, o que incluso me molestan. Pero luego maduro, me desarrollo y crezco y digo, si mi amada ama esto, entonces yo lo acepto. ¿Sabes? Eso es hermoso. No tengo que amarlo necesariamente, pero puedo darles el espacio para que lo amen. Así es como se crea la paz. Así que la inclinación al mal se vuelve muy astuta. Y eso, aparentemente, por lo que ella le escribió al Rebbe, eso es lo que su inclinación al mal estaba haciendo. La determinación y la dedicación del Yetzer Hará a su deber, la dedicación que el Yetzer Hará tiene a su trabajo, que es tentarnos, debería servirnos de inspiración. ¿Cuánto más nosotros deberíamos tener la misma dedicación para hacer aquello para lo que fuimos puestos en este mundo? ¿Cuánto más debería una persona estar entregada y dedicada a su verdadera tarea? Considerando que el judío tiene un alma divina y un impulso interior natural hacia lo bueno y lo sagrado, lo cual haría que uno realmente se emocione al poder servir a Dios con alegría y felicidad en el corazón. En otras palabras, el Rebbe está diciendo que, por el contrario, deberías aprender de la dedicación de tu inclinación al mal para ser igual de dedicado.
En relación con lo anterior, debo objetar la expresión que usas en tu carta de que a veces se sienten como marginados dentro de su familia, cuya forma de vida se ha alejado del camino judío y que resienten su apego a la vida judía tradicional. ¿Entiendes el desafío con el que están lidiando, que es un gran reto y no es tan raro para las personas que comienzan a observar la Torá y las mitzvot? Se sienten como marginados en su familia. Toda su familia, digamos lo que vamos a decir, estoy inventando esto porque no lo sé, pero supongo que toda la familia es secular. Se burlan de lo que están haciendo. Dicen que están arruinando a la familia, porque ya sabes, en los eventos no puedes comer nuestra comida y esto y aquello. Todas estas son cosas muy comunes que suceden, ¿verdad? Y ella le escribió eso al Rebe, que se siente como una marginada. Entonces el Rebe escribe, no me gusta eso, no estoy de acuerdo con esa expresión, no me gusta esa expresión. De hecho, la situación es precisamente al revés. Porque si alguien debe ser considerado un marginado, es aquel que se excluye a sí mismo del camino de la Torá y la tradición judía, que se remonta a más de 100 generaciones hasta la época en que el pueblo judío se convirtió en una nación santa en el monte Sinaí. El Rebe lo dice muchas veces, y es cierto, por supuesto, y necesitamos ver la verdad. ¿Quién es el marginado? El marginado no es quien está haciendo lo que se supone que debe hacer. Es como en nuestro mundo, por cierto, esto es lo que está pasando en nuestra sociedad hoy en día, ¿verdad? Que, ya sabes, todos se apresuran a apoyar, Dios no lo quiera, para apoyar el mal en Medio Oriente. Hamas, Hezbollah, lo que sea, ¿verdad? Esa es la voz predominante en la calle apoyándolos, ¿verdad? Entonces, ¿soy un paria porque no los apoyo? ¿Porque digo que el mal es el mal? No, yo no soy el paria, ellos son los parias. El hecho de que sean la mayoría no significa que no sean los parias. Así que cuando una persona está haciendo lo correcto, nunca debería sentirse como el paria. Eso es lo que el Rebe les está diciendo. En otras palabras, el Rebe está diciendo que, aunque él, por supuesto, el Rebe entiende que socialmente son los parias en su familia, ¿verdad? Pero el Rebe está diciendo que tienes que tener una perspectiva más profunda. Así que cuando te reúnas con tu familia, necesitas darte cuenta de que representas algo, ¿verdad? Y que espiritualmente no eres el paria, ¿verdad? Ahora, por supuesto, no le das un discurso a tu familia sobre esto, ¿verdad? Pero llegas con mucha más confianza sobre quién eres. La historia judía ha demostrado claramente cuál ha sido la corriente principal de la tradición judía y la base misma de la existencia judía a lo largo de los siglos. Siempre hemos tenido desviacionistas desde la época del becerro de oro, de los adoradores del becerro de oro, hasta los asimilacionistas actuales, ¿verdad? Así que el rabino dice, siempre hemos tenido personas que se desvían. Desde el principio tuvimos personas que construyeron el becerro de oro, ¿verdad? Más comúnmente, hoy en día tenemos movimientos que se desvían de la verdad de que la Torá viene del monte Sinaí y no puede ser cambiada. También siempre hemos tenido desviacionistas, y desde la época del becerro de oro hasta los asimilacionistas actuales. Pero todos estos han sido fenómenos pasajeros, que llegan a su fin más o menos rápido cuando algunos de los desviacionistas regresan a la corriente principal de la tradición judía, mientras que otros, los marginados, se pierden. El Rebe habla mucho sobre esto. El rabino dice que a las personas que se desvían de la Torá les pasa una de dos cosas. Mira, la Torá es verdadera. La verdad es eterna. ¿Algo que es eterno dura para siempre? Si observas el denominador común del pueblo judío a lo largo de toda la historia, porque queremos entender cómo es que los judíos, de entre todos los pueblos, son los más oprimidos y perseguidos, pero siempre están presentes, no pueden ser destruidos. Somos un pueblo eterno porque estamos anclados en la eternidad y somos parte de ella. Pero si alguien se desvía de eso, lo cual desafortunadamente ha sucedido a lo largo de nuestra historia, donde grupos se han desviado de la verdadera Torá, con el tiempo sucede una de dos cosas. O regresan o se pierden. Siempre lo puedes ver, podrías verlo. No quiero entrar en detalles explícitos, y es trágico, pero puedes verlo ahora mismo. Si observas lo que ha pasado en el mundo judío en los últimos 75 años, lo ves justo frente a tus ojos. Y esto, por cierto, es lo que está detrás de lo que todos se preguntan. Algunas personas no se lo preguntan. Espero que tú no lo hagas, porque espero que lo entiendas, y esto lo explica por qué Chabad es el movimiento más efectivo en el mundo judío hoy en día. Y eso es porque es verdad, como toda la ortodoxia, es verdad.
a la Torá desde el Sinaí. Es fiel a Dios, ¿verdad? Y emocionalmente, su enfoque emocional también es fiel a la Torá. Y lo que está pasando en otros lugares es que la gente simplemente, poco a poco, pero sin duda, trágicamente se está perdiendo. O vienen a Chabad o a cualquier otra corriente ortodoxa, sea cual sea. Lo mismo sucedía con los adoradores de Baal durante el periodo del primer Beit HaMikdash en la historia judía. Durante la época del templo, que fue una época increíble, tuvimos gente que adoraba ídolos, los saduceos, durante la época del segundo Beit HaMikdash. Entonces, el rabino desglosa todo esto. Tenemos a los saduceos. Ellos solo creían en la ley escrita. Ellos no creían en la ley oral, lo cual es herejía, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Conoces a algún saduceo hoy en día? No hay saduceos hoy en día, ¿verdad? Seguidos por los primeros cristianos. Después los caraítas. Todos ellos, ya sabes, los primeros cristianos eran judíos, a eso se refiere el Rebe. Y luego tienes a los caraítas, que también solo creían en la ley escrita. El denominador común que unía a todos los judíos y servía como base para la supervivencia judía no puede considerarse en términos de territorio. Los judíos han estado sin un país durante la mayor parte de su historia, ni tampoco puede considerarse el idioma, porque los judíos hablaban diferentes idiomas en diferentes épocas y países. E incluso durante la época del rey Xisquiyá, uno de los grandes reyes judíos en Jerusalén, había judíos que hablaban arameo y no hebreo. Tampoco se pueden considerar otros factores culturales o sociales como el denominador común de la supervivencia judía, ya que estos también han cambiado de época en época y de país en país. Las únicas cosas que no han cambiado en la vida judía son el Shabbat, la observancia, el Kashrut, lo kosher, los tefilín y todas las demás mitzvot de la Torá, tanto la Torá escrita como la Torá oral. Por lo tanto, es la Torá y las mitzvot lo que constituye la base de la vida y la supervivencia judía. En consecuencia, mientras más la vida diaria y la conducta de una persona se apeguen a este modelo de vida judía, más estará unida al pueblo judío. Y por el contrario, mientras más concesiones esté dispuesto a hacer uno, más se debilitan los lazos con el pueblo judío, hasta que uno puede llegar a ser un marginado, Dios no lo quiera. El Rebe lo explica tan claramente como creo que se puede explicar, y es muy importante que todos nosotros escuchemos esto, ¿saben? Así que quede claro, así que nos aseguramos de que nuestras vidas estén cada vez más alineadas con la Torá y las mitzvot, no menos Dios no lo quiera, y nos encontremos haciendo cada vez menos concesiones, ¿verdad? Porque eso es lo único que estos otros movimientos siempre han hecho. Hicieron concesiones importantes, fundamentales de hecho, y luego poco a poco desaparecen. Dios no lo quiera. En nuestras vidas ojalá no hagamos ninguna concesión fundamental, pero a veces hacemos concesiones prácticas. Todos lo hacemos, ¿verdad? Y queremos asegurarnos de hacer cada vez menos de esas concesiones y estar cada vez más alineados con la Torá y las mitzvot. Eso es lo que es eterno. Así que el Rebe realmente está fortaleciendo y animando a esta mujer en su compromiso y el de su familia con la Torá y las mitzvot. Frente al hecho de que el resto de su familia no está comprometida con esto, entendiendo que ella no es una marginada. De hecho, ella está alineada con la historia del pueblo judío. En cuanto a la acusación que algunas personas hacen de que este tipo de vida judía tradicional es fanatismo, y cosas por el estilo, esto tampoco es nada nuevo. Porque siempre ha habido judíos, desde la época de los adoradores del becerro de oro mencionados antes, que se consideraban modernos y llamaban fanáticos, fundamentalistas y cosas por el estilo a los demás, ¿verdad? Eso es exactamente lo que hacen. Llaman a todos fundamentalistas. Y esa es la manera de, por eso yo no, ya sabes, no me uno a ese tipo de personas. Con respecto a tu pregunta personal, si la pregunta sigue siendo válida sobre la conveniencia de que tomes un puesto en el campo educativo, supongo que ella ya habrá tomado esa decisión para cuando reciba esta carta. Así que la pregunta que escribió el Rebe sigue siendo válida. Un puesto que algunos de tus amigos hasídicos locales que te conocen y conocen el puesto te han instado a aceptar. Seguramente es innecesario recalcarte tanto la importancia de la educación y el privilegio de poder educar a niños y niñas judíos. El Rebe dice, ya sabes, el valor de educar a niños y niñas judíos es enorme. Así que enfocarse en la educación es fantástico.
Debe tenerse en cuenta que cada pequeña buena influencia mientras los niños son pequeños se multiplica muchas veces cuando el niño crece. La ilustración obvia es la de una semilla o plántula, cuando incluso un pequeño rasguño o defecto en esa etapa podría dejar gravemente dañado al árbol adulto, mientras que cada pequeño beneficio en esa etapa se multiplica muchas veces. Esto significa que mientras más expongamos y enseñemos a nuestros hijos desde pequeños, cuanto más jóvenes sean, mejor. Más los moldeamos y les damos un regalo para toda la vida. Mientras más tiempo esperemos, menos cosas se les quedarán de forma natural. Ahora, por supuesto, puede quedarse con ellos, ¿verdad? Pero cuando los niños aprenden cosas a una edad muy temprana, eso se convierte en parte de su ser, de su formación. Ya no es solo una idea que deban considerar. Te envío mis oraciones para que se cumplan los deseos de tu corazón para bien, especialmente para una refuá, para sanación y buena salud, y el cumplimiento de las mitzvot con alegría y felicidad en el corazón, y espero escuchar buenas noticias de ti. Pede, tu carta anterior también fue debidamente recibida, pero por ciertas razones no se había acusado recibo anteriormente. ¿Cómo vamos todos? Está bien. Gracias por el pulgar arriba, Joyce. Bien, vamos en la letra 8. Perdón, la carta 69. Carta 69. Defensas construidas sobre la culpa. Esto es del año 1973, Erev Shavuot. Así que es justo antes de la festividad de Shavuot, que es nuestra próxima festividad en unas 4 semanas y media. Señor y señora S, y esto parece ser la postdata de la carta. Eso es lo que me parece a mí, dice postdata. No lo sé, pero de todos modos no parece por la forma en que está escrito. PD puede ser donde viven o no lo sé. Acabo de recibir la carta de la señora en la que escribe lo molesta que estaba por la actitud de sus padres hacia su forma de vida llevada de acuerdo con la Torá, Torá Shaim. Sus sentimientos son, por supuesto, comprensibles. Confío, sin embargo, en que los siguientes comentarios ayudarán a aliviar su ansiedad. Acerca de la actitud de sus padres hacia, supongo, la forma de vida de este hombre, tal vez su esposo, eso supongo. Considera la psicología de las personas de la edad de tus padres. Esto, de nuevo, es muy importante. He aconsejado a jóvenes adultos que han adoptado la vida de la Torá y las mitzvot, lo que creó un gran desafío para sus padres. Porque nunca es fácil para los padres cuando los hijos viven de una manera distinta a la de ellos. Y cuando eso afecta su relación, los niños no pueden venir en Shabbat, no comen en la casa. Imagina lo ofensivo que es o cómo se siente para los padres cuando su propio hijo dice, ya no puedo comer en su casa. Es como, bueno, ya no podemos cenar juntos. Eso es un gran desafío. Los padres que aprenden con el tiempo a manejar esto correctamente terminan teniendo una relación hermosa con sus hijos. Y he visto en muchas situaciones donde los padres, gracias a Dios, con el tiempo, ya sabes, resuelven las cosas. Algunas personas hacen una pequeña cocina en su casa que es una cocina kosher, así que cuando sus hijos vienen, los hijos cocinan ahí y luego pueden comer juntos, lo que sea. Siempre hay soluciones, ¿verdad? Tiene que haber compromiso de ambos lados. Tienes que respetar, número uno, como siempre les digo a los niños, deben entender la posición en la que están poniendo a sus padres. Esto no se trata de quién tiene la razón y quién está equivocado. Yo estoy haciendo lo correcto. Eso es completamente irrelevante. Tienes que darte cuenta de la posición en la que estás poniendo a tus padres. Tienes que reconocerlo ante ellos una y otra vez y tienes que asumir la responsabilidad por todas las imposiciones que les estás haciendo. Encuéntrale la manera, sé creativo. Pero cuando hacen eso, he visto que suceden varias cosas. Número uno, terminan teniendo una relación hermosa y todo está bien. Y número dos, terminan teniendo muchos más nietos que cualquiera de sus hijos, que cualquiera de sus compañeros, y terminan siendo las personas más ricas del mundo. Y luego, unos años después, es como, wow, esto es simplemente increíble. Está bien. Entonces,
Considera la psicología de las personas de la edad de sus padres que siguieron cierta filosofía de vida toda su vida. Y luego de repente se dan cuenta de que han vivido en el error y que ese error es de una naturaleza muy seria y fundamental. Se han privado de algo que debería permear cada minuto de la vida de un judío. Está claro que, en un caso así, es natural levantar defensas con todo tipo de argumentos y racionalizaciones, por débiles que sean, para no tener que admitir su error de toda la vida. Ahora imagina lo que está pasando. De repente tienes un hijo, ¿verdad? Un hijo, o sea, un hijo ya adulto, y empiezan a discutir y decir, pero así es como debe vivir un judío, ¿no? Y ellos viven su vida completamente diferente, ¿verdad? No sabían sobre el judaísmo. No se les dio la oportunidad, ¿verdad? Disfrutan de un buen Philly cheesesteak, ¿verdad? Les gusta ir al cine específicamente los viernes por la noche y el sábado es el día perfecto para cortar el césped. Y eso es lo que hacen, y eso es lo que todos hacen, y eso es lo que hacen todos los judíos que conocen. Y ahora, de repente, andan por los 50 o los 60, lo que sea, y de repente su hijo adulto llega a casa y cuestiona todo lo que están haciendo y espera que cambien. Por supuesto, eso va a ser natural. Por supuesto, la reacción natural es ponerse a la defensiva. Así que tenemos que entender, obviamente, que ponerse a la defensiva no es la respuesta saludable. Sin embargo, también sabemos que nosotros también nos ponemos a la defensiva, ¿verdad? Eso es natural. Por el contrario, deberíamos encontrar maneras de hacer que se sientan cómodos y no a la defensiva para que puedan empezar a examinar las cosas con más honestidad y luego hacer lo que puedan hacer. En el caso actual, además, la dificultad se agrava por el hecho de que el impacto de esta repentina reorientación proviene de sus propios hijos, quienes dieron ese paso con alegría. Porque seguir el ejemplo de los hijos implica una inversión de roles. Dice, cometimos un gran error, donde en lugar de que los padres enseñen a sus hijos, los hijos tienen que mostrarles el camino a los padres, ¿verdad? Esa no es la manera normal. Agrega a lo anterior también la siguiente consideración, donde un grupo o un pueblo se encuentra en minoría numéricamente. Aunque destaca mucho por su calidad, sin embargo, se enfrenta a una desventaja en cada paso de la vida diaria. Porque las presiones de la mayoría y los inconvenientes y las dificultades de ser diferente representan un desafío serio e inmediato para la minoría. Mientras que la superioridad y la calidad no siempre son apreciadas y no pueden ser aprovechadas de manera tangible. El rabino dice, ¿a qué se refiere? Estoy hablando del pueblo judío, que a lo largo de su historia, desde que se convirtió en un pueblo en el Sinaí, ha sido una minoría entre los pueblos del mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, el pueblo judío ha sido una luz para las naciones, habiendo dado al mundo el concepto del verdadero monoteísmo. En una época en la que el politeísmo reinaba y dominaba ese pensamiento y la forma de vida, las costumbres y las guerras de todas las naciones del mundo. Era natural e inevitable, por lo tanto, que con la aceptación de la Torá por parte de los judíos, convirtiéndolos en un pueblo santo y diferente, surgiera el resentimiento y odio universal hacia ellos por parte de las naciones del mundo, que eran la abrumadora mayoría. Así que no es sorprendente que exista antisemitismo, ¿verdad? Estamos ante un caso completamente distinto. Es literalmente como un niño que llega a casa y empieza a ser religioso. No debería decir literalmente, pero es muy similar. Al mismo tiempo, los judíos se convirtieron en un factor dominante en el mundo en términos de calidad, incluso en áreas no relacionadas con la religión. Es un hecho bien conocido, por ejemplo, que el porcentaje de laureados judíos con el premio Nobel está fuera de proporción con la población judía en el mundo o incluso en el mundo científico. De manera similar en otras áreas, incluso en la Rusia soviética, con todas las restricciones antijudías. Durante más de medio siglo, los judíos han sobresalido en varios campos, fuera de toda proporción con la población judía allí, como se ha demostrado claramente por el número de académicos entre los nuevos inmigrantes de ese lugar. Sin embargo, la tendencia hacia la asimilación con la mayoría ha sido más fuerte entre las clases altas de los judíos, hasta el punto de engañarse a sí mismos creyendo que la forma de vida de la sociedad gentil es superior, para inventar alguna justificación débil para imitar al gentil en todas sus costumbres y criar a los hijos de acuerdo a ello. Por lo tanto,
Se puede entender el sentimiento de culpa de estos judíos infelices al descubrir su error e intentar encubrirlo. Así que están cometiendo un grave error. Y ahora alguien dentro de su propio hogar los está confrontando. Y la cantidad de culpa que uno puede sentir por eso es enorme. No hay necesidad de explicarte más sobre lo anterior. Espero que al menos sea suficiente para disminuir tu preocupación y fortalecer tu esperanza de que, mediante una influencia indirecta sobre tus padres, en la dirección correcta, con el tiempo encontrarán la fuerza y la convicción para modificar sus puntos de vista y sus actitudes, pasando de la no aceptación a la reconciliación y, con suerte, a algo más que eso. Hermosa carta, en mi opinión. ¿Alguna pregunta o comentario? Está bien. Qué audiencia tan educada y respetuosa. Bien, ahora vamos en la carta número 70, una dosis de inyección suficiente. PD, esto es una postdata. Esto es del año 1976. Con respecto al problema con tu hijo sobre el que escribes en tu carta, la gravedad de esto es evidente por sí misma. El matrimonio mixto, Dios no lo quiera, es sumamente trágico, no solo desde el punto de vista religioso, sino que también es muy trágico desde cualquier otro punto de vista y para ambas partes, como la experiencia lo ha demostrado ampliamente. Este es uno de los puntos más contundentes que menciona el rabino sobre el matrimonio mixto, es este pequeño detalle, y es que es trágico para ambas partes. ¿Por qué es trágico para ambas partes? ¿Alguien sabe? Es trágico para ambas partes porque tenemos que retroceder un poco aquí, pero ¿por qué nos casamos? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Ahora, la razón por la que nos casamos puede ser diferente a la razón por la que tal vez estamos destinados a casarnos. Pero el propósito del matrimonio es que un hombre y una mujer se unan y construyan algo, ¿verdad? Lo que significa construir un hogar judío y también un hogar dedicado a la Torá y las mitzvot. Esa es la razón por la que nos casamos. Y el amor es parte de eso. Pero el amor no es la razón por la que nos casamos, ¿verdad? El amor debe ser parte del matrimonio, pero no es la razón por la que nos casamos. Si me caso con alguien y ella y yo tenemos propósitos diferentes en este mundo, entonces realmente no podemos construir juntos un hogar con un propósito claro porque tenemos propósitos diferentes, ¿verdad? Así que si realmente digo que amo a esta mujer, entonces nunca le diría que entre en un matrimonio donde estaría casada con una persona que tiene una misión diferente a la de ella. Eso es básicamente como el rabino discute esto en otros lugares también, y por eso es realmente trágico para ambas partes. Y el rabino dice, como la experiencia lo ha demostrado ampliamente, y si tú, ya sabes, solo por experiencia de ver lo que sucede, como alguien me dijo ayer, escucho estas historias todo el tiempo, pero alguien me dijo ayer que un hombre se casó con una mujer que no es judía. Creo que ella se convirtió. No sé qué tipo de conversión fue. Espero que haya sido una conversión kosher, pero vamos a asumir que sí, solo por el punto que quiero plantear aquí. Y cada vez que van a la casa de la madre, a la casa de su madre, la madre le dice al hijo de la pareja, no quería repetirlo, pero a él le decimos Jay. Y lo pronuncian, pero en el contexto de la forma en que ella lo dice, Cristo te ama. Ahora el esposo se enfurece y le dice a su esposa, nuestro hijo es judío. Tu madre no puede decirle que Cristo lo ama, ¿verdad? Entonces, lo que termina pasando cuando hay matrimonios mixtos es que crea un conflicto tremendo. Y por cierto, muy a menudo el conflicto solo ocurre frecuentemente, porque los dos la están pasando bien juntos. Sabes, al principio del matrimonio es como una luna de miel, ¿verdad? Todo es fantástico. Y estamos, voy a decirlo así, disfrutamos de la compañía del otro,
¿De acuerdo? Eso significa que estamos disfrutando del placer de esta persona y luego la vida real empieza a hacerse sentir. Y una de las formas más significativas en que eso sucede es que tenemos un hijo, y en el momento en que una persona tiene un hijo es cuando su ser interior comienza a despertar. Sin siquiera su esfuerzo, sin su deseo, sin su esfuerzo, empieza a despertar. Y de repente tienes a una persona que es completamente secular y de repente quiere que su hijo tenga una educación judía. Y de repente quieren que su hijo tenga una educación cristiana si son cristianos, ¿verdad? Y ahí es donde a menudo surgen los conflictos, y eso era lo que estaba pasando con esta pareja. Esto pasa muy, muy seguido. Por eso el Rebbe dice que sabemos esto. ¿Dónde estamos aquí? Como lo demuestran ampliamente las experiencias. Por lo tanto, es necesario hacer todo lo posible para evitar un acto tan suicida por parte de ambos. El Rebbe lo llama suicida. ¿Por qué el Rebbe lo llamaría suicida? Porque es un suicidio para cada uno de ellos, tanto para el judío como para el gentil. Uno podría preguntar, ¿por qué suicidio? Todavía pueden vivir hasta los 120 años. Depende de cómo veamos la vida. Si la vida es existencia física, entonces eso sería correcto. No es suicidio. Pero si la vida tiene un propósito, entonces es suicidio. Enfatizo ambos, ya que así como es un desastre para uno, también lo es para la otra parte, es para la otra parte involucrada. Y el Rebbe está enfatizando eso. Esto no es como decir que nosotros, como judíos, no deberíamos casarnos con gentiles. Los gentiles tampoco deberían casarse con un judío. No es justo para ellos. Está mal para ellos. Entonces, en cuanto a cómo abordarlo y qué hacer para prevenir esto, depende del individuo, su carácter y varios otros factores. A la luz de esto, uno debe intentar encontrar la manera más efectiva. Y esa es la clave. ¿Hay alguna pregunta aquí? Sí, tengo una pregunta. Sí. ¿Cuándo dices que no se está haciendo la voluntad de Dios si supones que Él está a cargo de todo? ¿Estás preguntando cómo podría ocurrir un matrimonio mixto si Dios no lo quiere? Supongo que eso es libre albedrío porque ¿Cuándo empieza su voluntad y la nuestra toma el control si sentimos que Dios está a cargo de todo? cuando dices que Dios está a cargo de todo, no estoy seguro de cuál es tu pregunta. Así que, en otras palabras, cuando dices que Dios está a cargo, ¿te refieres a que Dios tiene el control o que Dios está a cargo en cuanto a lo que está bien y lo que está mal? Podría ser lo mismo, está bien, así que Dios no controla todo, Dios tiene el control de todo, pero Él no controla todo. Él nos da libre albedrío para tomar decisiones, así que cualquier cosa que Él nos da, la libre elección que Dios nos da, nos permite elegir. Entonces, por ejemplo, con quién se casa uno es nuestra elección, así que Dios no controla eso. Sin embargo, Dios sí nos dice por qué está aquí cada ser humano, cuál es el propósito de cada ser humano, y los judíos tienen un propósito distinto, y los gentiles tienen un propósito distinto. ¿En qué momento puedo decir, oye Dios, quiero hacer lo que yo quiero hacer? No quiero hacer lo que tú quieres que haga, y quizá no estoy seguro si esa era tu pregunta. Tenemos la libertad de elegir hacer eso cuando queramos. Podemos hacer eso también en el matrimonio. ¿Cómo funciona eso en el matrimonio, verdad? No funciona muy bien en ninguna relación, ¿cierto? Porque si no consideramos a la otra persona, empezamos a deteriorar la relación. Así que podemos hacer eso y eso es lo que la gente hace, ¿verdad? Pero eso realmente, la idea completa de vivir la vida correctamente es alinear mi voluntad con la voluntad de Dios, más y más y más. Y realmente la forma más elevada de vivir, ¿verdad? Lo cual va a sonar radical, así es como nos llaman de todos modos, pero va a sonar radical. Y eso es realmente perder mi identidad en la identidad de Dios. Ahora, no conozco a nadie más que los más grandes justos, los tzadikim, que hayan hecho eso, pero eso es a lo que aspiramos. Perder mi voluntad en la voluntad de Dios, hasta el punto de perder mi identidad. Ya no hay un yo, lo que básicamente significa que no hay ego. Y quiero decir esto solo para respaldarlo de una manera práctica, para que podamos apreciarlo, porque puede sonar muy impactante perder nuestra identidad en nuestro yo.
Ese es el estado más feliz en el que un ser humano puede estar y es ahí donde las personas encuentran la felicidad. Mientras menos ego y menos yo y menos lo que creo, lo que quiero y lo que me hace sentir bien, más feliz soy. El ejemplo clásico que doy para eso es que nuestros estados más felices son cuando nos perdemos en algo que está sucediendo fuera de nosotros. Y así es, por ejemplo, si estoy sentado, si estoy en la boda de mi hijo y veo a mi hijo parado bajo la jupá, sonriendo o llorando, viviendo una experiencia muy profunda, me siento tan bien y ni siquiera sé que me siento bien porque estoy perdido observándolos. Ese es el nivel más profundo de felicidad. El nivel más profundo de felicidad es una felicidad que está afuera. Ahí es donde pierdo el sentido de mí mismo en otra cosa. Así que eso es a lo que aspiramos. ¿Eso responde a tu pregunta? Que tengo otra pregunta. Ya. Para ti, con el propósito de apreciar más la vida. ¿O crees que Dios no está involucrado en eso? ¿Dios está involucrado en todo? Aunque sé que eso supone un reto emocional para nosotros, especialmente cuando hablamos de una enfermedad. ¿Por qué Dios nos da una enfermedad? Es una muy buena pregunta, la cual no puedo responder. Será diferente para cada persona y no necesariamente lo sabremos porque Dios no nos lo dice. Pero hay algunas generalidades que podemos aplicar a muchas situaciones. Hay cosas generales que podemos aplicar a una persona que enfrenta un gran desafío en su vida. Pero lo primero que diría es que solo lo aplicaría a mis propios desafíos. Nunca lo aplicaría a los desafíos de otra persona. Ellos tendrían que aplicarlo por sí mismos. Lo único que aplicaría a los desafíos de otra persona es compasión. Y a menos que vengan y me pregunten y yo sienta que realmente pueden escuchar otros conceptos, ¿lo compartiría con ellos? La mayoría de las personas cuando están sufriendo tienen muchas dificultades para escuchar cualquier concepto, incluyéndome a mí. Así que es el momento equivocado para predicar, pero digamos eso en general. Así que no sé si es algo práctico, y especialmente si estás hablando de ti mismo. Lo dejaría en lo que acabo de decir, pero si estás hablando en generalidades otra vez, como dijo el Rebbe en la carta anterior, cada desafío es muy valioso cuando empezamos a apreciar que cada desafío que tenemos en la vida nos es dado por Dios, con un propósito, y que debemos enfocarnos en cuál es ese propósito, y siempre encontraremos diferentes cosas que obtenemos de este desafío. El ejemplo que voy a usar es ese, que estoy seguro que he compartido varias veces aquí, es ese. Incontables personas que han tenido enfermedades que ponían en peligro su vida y milagrosamente salieron adelante han dicho y dicen: no cambiaría esa experiencia por nada. Pero no se la desearía a nadie. Es decir, nunca pediría tener una experiencia así, pero ahora que la tuve, ha sido la experiencia más profunda que he tenido en mi vida. Y eso ha cambiado la forma en que veo toda mi vida, la veo completamente diferente y puedes ver que son personas cambiadas, son personas completamente diferentes. Y saben que nunca se habrían convertido en quienes son hoy sin esa experiencia. Así que sabemos que cualquier desafío ofrece algo y mientras más grande es el desafío, más ofrece y nunca se lo deseamos a nadie. Pero ojalá nos hayamos desarrollado a medida que Dios nos da desafíos para poder tener esa perspectiva mientras los enfrentamos. Estamos hablando de cosas serias, solo quiero reconocer eso. ¿Está bien? ¿Estamos bien? De nada. Bueno, entonces, el Rebbe continúa. Un segundo. Muy bien, entonces estamos hablando sobre el matrimonio mixto. Así que otro punto a tener en cuenta es que todos los miembros de una familia judía son considerados por nuestra Torá, llamada Torá Semis, la Torá de la verdad, porque es la verdad real. Como un solo cuerpo, todo el pueblo judío es considerado la familia judía. Me gusta cómo dice el Rebbe, los miembros de una familia judía, eso.
son considerados uno. Eso significa que todos nosotros somos parte de una sola familia, que por cierto es la mejor manera de describir al pueblo judío, ¿verdad? Porque um, no somos una raza, o sea, si analizas todas esas cosas diferentes y no somos una nación, o sea, no todos somos de Israel, ¿verdad? Y no somos un color. Tienes judíos negros, tienes judíos blancos, o sea, ¿verdad? Tenemos de todo. Existe todo tipo de judío en el mundo, así que no encajamos en ninguna categoría. La única manera de describir realmente al pueblo judío es como una familia. Y eso es cierto, de hecho, porque espiritualmente todos somos una familia. Es decir, eso incluso incluiría a los conversos, que espiritualmente son parte de la familia judía. Y así como en el caso del cuerpo, cuando una parte se vigoriza, el beneficio es compartido por las otras partes del cuerpo. Lo mismo ocurre en la vida espiritual de una familia judía. Cuando los miembros de la familia, especialmente los padres, fortalecen su propia adhesión al modo de vida judío en la vida diaria, de acuerdo con el Shulchan Aruch, el código de la ley judía, esto seguramente tendrá una buena influencia en todos los hijos y fortalecerá su adhesión al modo de vida judío. La analogía va aún más allá, porque el medicamento o la medicina que se administra al cuerpo debe ser en una dosis suficiente para que llegue lo necesario a la zona afectada. De manera similar, cuando los padres quieren influir en sus hijos en cuestiones de vida judía, o en ese caso, cualquier judío que desee influir en otro debe establecer sus propios estándares mucho más altos que el mínimo. Entonces algunas personas, otro Rebbe está hablando, no vean el judaísmo como ¿cuál es el mínimo con el que puedo cumplir? Como algunas personas ven el judaísmo como está bien, tengo que hacer lo correcto, pero ¿cuánto es aceptable? ¿Verdad? Entonces están buscando el mínimo indispensable, así que el Rebbe dice que esa no es la actitud que debemos tomar. Pero porque si queremos influir no solo en nosotros mismos, sino en nuestros hijos y en todo el pueblo judío con quienes somos una sola familia, entonces tenemos que, mientras más alto sea el estándar que tomemos, mayor será la influencia que tendremos en todos. De manera similar, cuando los padres quieren influir en sus hijos en cuestiones de vida judía, o en ese caso, cualquier judío que quiera influir en otro, debe establecer sus propios estándares mucho más altos que el mínimo, ya que solo una parte y no todo será absorbido por el otro. Seguramente no hay necesidad de explicarte más sobre todo lo anterior. Que Dios conceda que tengas buenas noticias que compartir. Como ya sabes, como escuché a Roberto Kodlarski, si sabes quién es, decir una vez que, ya sabes, una historia que mi abuelo solía contar. Um, 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 Mi abuelo solía referirse al Shabbat o sábado como Shabbat Kodesh, que significa el Shabbat sagrado. Mi padre solía decir Agitin Shabbos, que en Yiddish significa un buen Shabbat. Yo digo un buen Shabbat. Y ya sabes, mi hijo dice que tengas un buen fin de semana. Sabes, en otros, poco a poco, se va haciendo menos y menos. Así que tenemos que entender que cuanto más rebajemos nuestro propio nivel y más bajo pongamos el estándar, más bajo será en la próxima generación. No es que sea absolutamente así, porque tengo que decir, gracias a Dios que a veces vemos que nuestros hijos realmente nos superan, lo cual es la mayor fuente de bendición. Pero tenemos que dar eso por sentado al establecer el nivel que nos fijamos a nosotros mismos.